Es sábado, 19 de noviembre de 2005. Un hospital privado en South Kensington, al oeste de Londres. Tercera planta. En la habitación hay un hombre de 59 años al que una máquina lleva semanas respirando por él. Tiene la piel amarilla, la barba gris, sin recortar, y un cuerpo que ya no se parece a ninguna foto suya. Esa mañana pide una cosa rara. Pide que entre un fotógrafo. Al día siguiente, el domingo 20, un periódico británico saca esa foto en portada. Sale él en la cama, con los tubos puestos, irreconocible. Y al lado, 4 palabras que dictó él mismo para que las leyera todo el mundo. No mueras como yo. 37 años antes, ese hombre había sido elegido el mejor futbolista de Europa. Se llama George Best. Y a 600 kilómetros de esa cama, en un cementerio en lo alto de una colina de Belfast, hay una tumba esperándolo. Ya tiene un nombre grabado en la piedra, el de su madre, que se murió exactamente de lo mismo 27 años antes que él. ¿Cómo se llega desde el mejor jugador de Europa hasta esa cama? Esa es la pregunta. Y la respuesta está en 2 archivos. Uno que alguien sí se molestó en escribir durante 11 años seguidos, y otro que no escribió nadie jamás. Hoy vas a saber 4 cosas que casi nadie cuenta de esta historia. Primero, el nombre de la mujer que murió de esto antes que él, quién era y qué fue lo que la empujó. Segundo, cuánto cobraba de verdad el mejor futbolista de Europa y cuánto debía 9 años después. Tercero, lo que su club escribió sobre él durante 11 temporadas, papel por papel. Y la única cosa que no escribió nunca. Y cuarto, un documento que existe desde 1983 en un juzgado de Londres, donde él dijo en voz alta y bajo juramento exactamente lo que le estaba pasando. Le quedaban 22 años de vida. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Para entender cómo fue posible todo esto, necesitas saber quién era este hombre antes. Y aunque tú no lo viste jugar, te aseguro que has visto a 10 futbolistas intentando ser él. 30 de julio de 2002, mismo hospital, el Cromwell, 3 años y 4 meses antes de aquella foto. George Best entra a quirófano a primera hora de la mañana. La operación va a durar 10 horas. Le están cambiando el hígado. Piensa un segundo en lo que significa eso. Un trasplante de hígado no es una operación que te programen porque sí. Hay una lista. Hay gente esperando en esa lista que se muere esperando. Y para que a ti te toque, tiene que haber un comité de médicos que se siente en una sala y decida que tú eres el que mejor va a aprovechar ese órgano. Se sentaron y decidieron que sí. En marzo de 2000, 2 años antes, le habían diagnosticado un daño hepático severo. En 2001 lo ingresaron con una neumonía. Un par de meses después, le implantaron en el estómago unas pastillas que sueltan una sustancia que te hace vomitar si bebes alcohol. Se las metieron dentro del cuerpo porque ya nadie se fiaba de que se tomara nada por su cuenta. La operación sale bien. 10 horas y sale bien. Y aquí viene el dato que a lo mejor no sabías. Durante esas 10 horas necesitó una transfusión enorme, de decenas de litros. Cuando se despertó y le contaron cuánta sangre le habían metido, él, que llevaba 40 años haciendo chistes sobre lo suyo, hizo otro. Dijo que 10 horas para esa cantidad era muy lento, que su récord estaba en 20 minutos. Semanas después lo tienen que reingresar por una infección. El hospital lo explica en un comunicado corto. Complicación local, ya está bajo control, evoluciona bien. Los médicos le dicen una sola cosa al darle el alta: que no puede volver a beber, nunca, ni una copa. Con un hígado trasplantado, tu sistema inmunitario queda hecho polvo de por vida porque tienes que tomar medicación para que tu propio cuerpo no rechace el órgano nuevo. Si además lo castigas con alcohol, cualquier infección tonta te puede matar. Se lo dijeron. Él lo entendió y volvió a beber. Lo vieron en pubs, salió en fotos. En 2004 lo condenaron a 20 meses sin carné por conducir bebido otra vez. Eso es lo que promete el título de este vídeo, y ya lo tienes, en el minuto 6. Le dieron un hígado nuevo y volvió a beber. Ahora bien,
Si te quedas con eso, te quedas exactamente con la versión que el mundo entero repitió durante 20 años. El genio caprichoso que tiró su vida a la basura y encima desperdició el órgano de un donante. Es la versión cómoda. Es la que permite que todo el mundo salga limpio de la historia, menos él. Y es la que se cae en cuanto miras las fechas. Porque George Best no empezó a beber a los 56, ni a los 40, ni cuando se le acabó la carrera. En un juzgado, en 1983, con 36 años, él mismo situó el origen de su problema 12 años atrás. Estamos hablando de 1971. Y en 1971, George Best todavía era jugador del Manchester United, todavía era el mejor jugador de Inglaterra y todavía salía cada domingo delante de 60.000 personas. Guarda ese año. 71. Va a volver. Porque hay una pregunta mejor que esa. ¿Qué estuvo haciendo el fútbol durante los 31 años que hubo entre una cosa y la otra? Y esa respuesta también está escrita. Está en los expedientes disciplinarios de un club de fútbol inglés. Multas, suspensiones, semanas sin aparecer por el campo de entrenamiento. Todo anotado, todo fechado, todo firmado. Cuando pasó la primera de esas ausencias, a principios de los 70, los periodistas fueron a buscar al hombre más poderoso del fútbol británico de aquel momento, el entrenador que había levantado al Manchester United de entre los muertos después de la tragedia de Múnich. El hombre que había ido a Belfast a convencer personalmente a los padres de aquel niño para que lo dejaran volver. Matt Busby los miró y dijo 6 palabras. No sé qué le pasa al chaval. Recuerda esa frase. Te va a hacer falta para entender el final, y la vas a oír 4 veces más, y cada vez va a significar algo distinto. Porque en 1971, cuando Busby dijo eso, aquello sonaba a preocupación de un padre. Sonaba a un hombre mayor que no entiende a un chaval de 25 años que lo tiene todo y se lo está cargando. Hoy, con las fechas delante, suena a otra cosa. Suena a la coartada más perfecta que se ha escrito jamás en el fútbol inglés. Porque mientras nadie sepa qué le pasa al chaval, nadie tiene que hacer nada por el chaval. Solo hay que multarlo. Y para entender cómo llegó ese chaval hasta ahí, hay que volver a una calle de casas adosadas en el este de Belfast y a una mujer que en aquel momento no había probado el alcohol en su vida. Cregagh, este de Belfast. Una barriada de casas adosadas de ladrillo construidas para los obreros de los astilleros. Su padre se llamaba Richard Best, aunque todo el mundo lo conocía como Dickie. Trabajaba de tornero de hierro en Harland & Wolff, el astillero donde se había construido el Titanic. Un hombre de turno, de fábrica, de vuelta a casa a la misma hora todos los días. Su madre se llamaba Anne. Anne Best había sido deportista de verdad. Jugó al hockey representando a su país. Eso, en el Belfast obrero de los años 40, quería decir que era una mujer con una disciplina y una capacidad física que la mayoría de sus vecinas no tenían. Y era abstemia. En 44 años de vida no había probado el alcohol. Retén ese detalle. Vamos a volver a él dentro de 20 minutos y te va a doler. George nació el 22 de mayo de 1946. El mayor de 6 hermanos, 4 hermanas, Carol, Bárbara, Julie y Grace, y un hermano, Ian. Era listo. A los 11 años aprobó el examen que en el sistema británico separaba a los niños con futuro académico del resto, y lo mandaron al Grosvenor High School, un instituto bueno. Duró poco. Empezó a hacer novillos casi desde el principio, y la razón es tan tonta que parece inventada. En aquel instituto se jugaba al rugby. Se pasaba las tardes en la calle, con una pelota de tenis, regateando bordillos. Ahí lo vio Bob Bishop. Bishop era ojeador del Manchester United en Irlanda del Norte. Vio jugar a un crío de 15 años, delgadísimo, que pesaba menos de lo que debería, y mandó a Manchester un telegrama que hoy está en todos los museos del club. Una sola frase. Creo que le he encontrado un genio. Aquí es donde empieza el mecanismo. Presta atención, porque no lo vas a ver como una trampa. En 1961,
Esto no le parecía una trampa a nadie. El chaval coge un barco, llega a Manchester y a los 2 días se vuelve a casa llorando de morriña. Tiene 15 años. Está solo en una ciudad extranjera. Quiere a su madre. Y entonces Matt Busby, el entrenador del club más grande de Inglaterra, coge el teléfono y llama personalmente a la casa de Craigach. Habla con Dickie, habla con Anne y los convence. Ponte en el sitio de esos padres un segundo. Tu hijo tiene 15 años. Vosotros vivís de un sueldo de astillero y os llama por teléfono el hombre más importante del fútbol inglés para deciros que vuestro niño puede ser alguien. Dijeron que sí. Cualquiera habría dicho que sí. Lo que firmaron, sin saberlo, fue el traspaso completo de la custodia de un menor a una empresa. Porque el club tenía normas, y una de ellas era que los jugadores solteros tenían que vivir en alojamientos aprobados por el club. A George lo instalaron en el número 9 de Highcliffe Avenue, en la casa de una señora llamada Mary Fullaway, que acabó siendo para él una segunda madre y que lo cuidó bien. Eso no lo discute nadie. Pero fíjate en la estructura. El club decidía dónde dormía. El club decidía cuándo entrenaba. El club era el dueño de su ficha, y en el fútbol inglés de aquella época el dueño de la ficha era el dueño del futuro del jugador. Si el club no te dejaba salir, no salías. Punto. Y ahora dime quién estaba del otro lado, defendiéndolo. Nadie. En aquel fútbol los representantes tal y como los conoces hoy todavía no existían, y un chaval recién bajado del barco de Belfast tampoco tenía abogado propio. Y lo más importante de todo, el médico del club cobraba del club. Un chaval de 16 años en una ciudad que no era la suya, dentro de una estructura que lo controlaba todo y que no le debía absolutamente nada más allá del sueldo. Ese es el mecanismo. Es la pieza que hay que tener en la cabeza durante los próximos 40 minutos, porque todo lo demás sale de aquí. Aquí viene lo primero que te prometí. Y antes de dártelo, quiero que hagas una cosa. Piensa en alguien de tu familia que haya tenido que aguantar las consecuencias de una decisión que no tomó. Una madre, una hermana, una mujer que se quedó en casa mientras otro se iba a buscarse la vida y que pagó una factura que no era suya. Porque esta historia tiene 2 muertos y todo el mundo solo habla de uno. La mujer se llama Anne Best. Cuando su hijo se convirtió en la primera estrella pop del fútbol, a mediados de los años 60, la casa de Craigach dejó de ser una casa. Llegaban autobuses enteros de aficionados que aparcaban en la calle y se plantaban delante de la puerta a esperar a ver si salía alguien. El Irish Times lo contó en 2009, con testimonios de la propia familia. Anne no podía cruzar la puerta para llevar a los niños al colegio. Los vecinos, además, empezaron a mirar distinto. La envidia en un barrio obrero es una cosa muy concreta y muy sucia. Y Anne Best, que no había probado el alcohol hasta pasados los 40, empezó a beber jerez, primero con gente, después sola. Le costó 10 años matarla. Murió en 1978 de una enfermedad cardiovascular provocada por el alcoholismo. Tenía 54 años. Su hijo estaba en Los Ángeles. No la vas a encontrar en casi ninguna biografía de George Best más que como una línea. La madre murió en el 78. Punto. Guarda ese año también. 78. Y ahora vuelve conmigo a 1963, cuando nada de esto había pasado todavía, y un chaval de 17 años estaba a punto de salir por el túnel de Old Trafford por primera vez. 14 de septiembre de 1963. Old Trafford. George Best tiene 17 años y sale a jugar contra el West Bromwich Albion. Gana el United 1-0. En su segundo partido marca. En su segunda temporada, el club es campeón de Inglaterra. En 1967 vuelve a serlo, y por si te falta la dimensión, fue el máximo goleador de su equipo 6 temporadas seguidas siendo extremo. Un extremo, el que en teoría está ahí para dar pases. En 11 años en el Manchester United jugó alrededor de 470 partidos y metió 179 goles. Pero hay una noche concreta que hay que contar despacio, porque es la noche en la que dejó de ser futbolista y se convirtió en otra cosa.
9 de marzo de 1966, Estadio da Luz, Lisboa, Copa de Europa. Enfrente está el Benfica de Eusebio, que en su casa no había perdido un partido europeo nunca. El United viaja con un 1-0 de ventaja mínima y toda la prensa inglesa da por hecho que van a volver eliminados. Best tiene 19 años. Minuto 6. Gol suyo de cabeza. Minuto 12. Coge la pelota, se mete entre los defensas y marca el segundo. En 12 minutos ha reventado el estadio más difícil de Europa. El United gana 5-1. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cuando el equipo aterriza de vuelta en Londres, él baja del avión con un sombrero mexicano gigante que había comprado en una tienda del aeropuerto de Lisboa. Los fotógrafos se vuelven locos. Esa imagen sale al día siguiente en todos los periódicos de Gran Bretaña. Y la prensa portuguesa ya le había puesto el nombre que se le quedó para siempre, el quinto Beatle. Piensa en lo que significa eso en 1966. Los Beatles son lo más grande que existe en el planeta. Y a un futbolista de 19 años de un barrio obrero de Belfast lo meten en esa categoría, con ese pelo, esa cara y ese apellido. Él lo resumió años después mejor de lo que lo puede resumir nadie. Dijo que fue el tipo que cogió el fútbol de las últimas páginas del periódico y lo puso en la primera. Y en 1968 llega el techo. El Manchester United gana la Copa de Europa, primer club inglés de la historia en lograrlo. Best marca en la prórroga de la final en Wembley. Ese mismo año lo eligen mejor futbolista de Europa. Balón de Oro. Tenía 22 años. Para que sitúes la escala, Pelé y Maradona hablaron de él como se habla de un igual. Y en Belfast y en Manchester todavía se repite hoy una frase de 3 nombres que resume la jerarquía. Maradona bueno, Pelé mejor, George Best. Aquí viene lo segundo que te prometí. ¿Cuánto cobra el mejor futbolista de Europa en 1968? La cifra la dio él mismo, bajo juramento, en un juzgado 15 años después. Entre 1963 y 1974 llegó a cobrar hasta unos $750 a la semana, más las primas. $750 a la semana. El mejor jugador de Europa, ganando la Copa de Europa, llenando Old Trafford cada 15 días con 59.000 personas. Ponlo al lado de la otra cifra, y esta es la que quiero que se te quede. 9 años después de dejar el United, en ese mismo juzgado, sus deudas totales sumaban casi $179.000. Cobró como un empleado bien pagado. Debió como una empresa quebrada. Y en medio de esas 2 cifras hay una vida entera que alguien tenía que estar mirando. Si estas historias te importan, si te parece que esta gente merece que alguien se siente a contar lo que pasó de verdad y no el chisme de siempre, suscríbete al canal. Es lo único que te pido en todo el vídeo. Volvamos a 1968, porque el problema empieza justo cuando todo va bien. Con el dinero del fútbol y el de la publicidad, Best monta negocios. Abre 2 boutiques de ropa en Manchester, una de ellas llamada Edwardia. Más adelante abre un club nocturno, le pone Slack Alice, y se construye una casa. La casa está en Bramhall, a las afueras de Manchester. Le costó 35.000 libras de 1970, que era una barbaridad. Y era una casa moderna, de arquitecto, con cristaleras del suelo al techo por los 4 costados, cortinas eléctricas, televisión empotrada. La primera casa de futbolista de la historia de Inglaterra que salía en las revistas de decoración. Ahora escucha cómo funcionaba esa casa por dentro. No tenía seguridad, ninguna. Se formaban grupos de gente fuera, en la acera, mirando hacia adentro a través del cristal, esperando a verlo. Y había un detalle que ya es de guión. La casa estaba bajo la ruta de aproximación del aeropuerto de Manchester y los aviones que pasaban activaban el mecanismo automático de las cortinas. Se abrían solas, dejando al máximo goleador del Manchester United a la vista de los turistas dentro de su propio dormitorio.
un hombre de 24 años viviendo en una pecera. ¿Y a dónde va un hombre de 24 años que no puede estar en su propia casa? Va a los bares, va a los clubes nocturnos, va a los sitios donde hay puerta y portero y penumbra y donde nadie lo puede mirar desde la acera. Y ahí empieza a beber en serio. El club no le puso un guardia en la puerta. El club no le sugirió cambiar de casa. El club tampoco tuvo nunca una conversación sobre nada de esto, o si la tuvo, no existe registro. Lo que sí existe, y lo vas a ver ahora mismo, es el registro de todas las veces que lo castigaron cuando eso empezó a tener consecuencias sobre el césped. Porque el primer error llega pronto, y es tan pequeño que a nadie le pareció grave. Un fin de semana, el United juega en Londres, en Stamford Bridge. George Best tiene que coger un tren con el equipo, y pierde ese tren a propósito, para quedarse el fin de semana con una actriz. 2 semanas de sanción. Nada más. 2 semanas, la multa y a jugar el siguiente partido. Perfecto para el club, porque el domingo siguiente vuelve a haber 60.000 personas en las gradas para verlo a él. Y la explicación que circuló entonces fue la misma que iba a circular durante los 11 años siguientes. La de Busby a la puerta del campo de entrenamiento, delante de los periodistas. No sé qué le pasa al chaval. Ese fue el primer papel del expediente. Detrás vinieron 11 años. 1970. El Manchester United ha dejado de ser el Manchester United. Matt Busby se ha retirado del banquillo después de ganar la Copa de Europa, el club prueba con Wilf McGuinness, va mal, y en diciembre de 1970 tienen que sacar a Busby otra vez del despacho para que se siente en el banquillo. Ese equipo termina octavo, y el año siguiente, octavo otra vez. El único que sigue siendo de otro planeta es Best. En la temporada 71 metió 18 goles en Liga, 3 al West Ham en un partido, 3 al Southampton en otro, y un gol al Sheffield United después de dejar a 4 defensas sentados en el suelo, uno detrás de otro, que la gente que lo vio todavía lo cuenta. Y a la vez, empieza el expediente. Estas son las anotaciones, en orden. La Federación Inglesa lo multa por acumulación de amonestaciones por mala conducta en el campo. El club lo suspende 2 semanas por perder el tren a Stamford Bridge. Arranca la temporada 71 con una sanción de 6 semanas en suspenso colgada encima. Lo expulsan en un partido contra el Chelsea, recibe amenazas de muerte de un sector de la afición y no aparece por el campo de entrenamiento en toda una semana. Toda una semana. El mejor jugador de Inglaterra, desaparecido 7 días, y lo que genera eso es un procedimiento disciplinario. Diciembre de 1972. Se va a Londres, de clubes nocturnos, sin avisar. El club lo suspende y lo pone en la lista de transferibles. Anuncia su retirada. Vuelve. La anuncia otra vez. Vuelve otra vez. Y el 1 de enero de 1974 juega su último partido con el Manchester United. Una derrota por 3-0 en el campo del Queen's Park Rangers. Ni una foto, ni un homenaje, ni una declaración. Se acabó. Tenía 27 años. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y esta es la parte que hay que escuchar despacio. Quizá tú has trabajado en un sitio donde todo el mundo sabía que un compañero estaba mal. Llegaba tarde, faltaba, olía a algo por la mañana. Y en vez de preguntarle qué le pasaba, lo que hizo la empresa fue abrirle un expediente, descontarle del sueldo y esperar a tener papeles suficientes para echarlo sin pagarle nada. Si has visto eso, ya sabes cómo acaba esta historia. La única diferencia es que aquí había 60.000 personas mirando cada domingo. Ese archivo existe. Multas, fechas, cuantías, semanas de suspensión, lista de transferibles. 11 temporadas de papeleo perfectamente ordenado sobre un hombre que estaba enfermo. Y lo que no aparece en ninguna parte ni una sola vez es un médico. En 11 temporadas de papeleo no aparece un informe médico que hable del alcohol, ni una derivación a un especialista, ni un programa, ni una cláusula que obligara al club a hacer por él nada más que pagarle y sancionarle.
Sobre el papel, para el Manchester United de aquellos años, George Best tenía un problema de disciplina laboral. En 1983, delante de un juez, él dijo que su problema venía de 12 años atrás. 12 años atrás es 1971, justo el año de la sanción en suspenso, de la semana entera sin aparecer, de las 3 amonestaciones. O sea que el fútbol inglés estuvo abriendo expedientes exactamente sobre los síntomas. Cada multa que le pusieron era la factura de un síntoma, y nadie subió del síntoma a la enfermedad, porque para eso habría hecho falta que a alguien le interesara. Piénsalo desde el otro lado del despacho y verás que el sistema funcionó perfectamente. Un jugador que bebe y aún así te mete 18 goles y te llena el estadio es un activo rentable. Tratarlo cuesta dinero, tiempo y sobre todo cuesta reconocer públicamente que tu estrella es alcohólica, y eso en 1971 hunde el valor de mercado del jugador y salpica al club. Multarlo, en cambio, es gratis. Es más, la multa te la quedas tú. Y cuando ya no rinde, lo pones en la lista de transferibles y el problema pasa a ser de otro. Eso es exactamente lo que hicieron. Y el sistema funcionó tal y como estaba diseñado para funcionar. Llamarlo mala suerte, a estas alturas, con las fechas delante, es hacerle un favor a alguien. Y por eso, cuando los periodistas preguntaban, la respuesta oficial siempre fue la misma. No sé qué le pasa al chaval. Después del United empieza el peregrinaje, y aquí es donde te das cuenta de que el fútbol ya lo había clasificado. Jewish Guild en Sudáfrica. Dunstable Town, que era un equipo semiprofesional. Stockport County, Cork Celtic, 3 partidos. Los Ángeles Aztecs, Fulham, Fort Lauderdale Strikers, Hibernian, San José Earthquakes, Hong Kong, Bournemouth, Brisbane. Al final, un club de pueblo llamado Tobermory United. 13 equipos en 10 años. El mismo hombre que había ganado el Balón de Oro. En la Liga Norteamericana metió 54 goles en 139 partidos, así que hablamos de un jugador que todavía funcionaba. Lo que los clubes le vendían al público era una atracción de feria. Vengan a ver a George Best. Vengan a ver lo que queda de él. Y en 1978, con él en California, pasó lo que ya sabes. Ann Best murió en Belfast. Su hijo se enteró estando a 8.000 kilómetros. Y durante el resto de su vida sostuvo la misma explicación, que a su madre la mató la presión que su fama descargó sobre una familia obrera que no tenía ninguna herramienta para aguantarla. Aquí es donde hay que decir una cosa con cuidado, porque no hay forma de demostrarla y no la voy a presentar como un hecho. Lo que sí sabemos es esto: una mujer que no bebía empezó a beber cuando su casa se convirtió en una parada de autobús y se murió de eso a los 54 años, mientras su hijo estaba al otro lado del mundo jugando en una liga de exhibición. Cualquiera que mire esas fechas juntas puede sacar sus propias conclusiones. Nadie del Manchester United fue al entierro de Ann Best, y ese apellido, Best, iba a volver a aparecer en un registro oficial 5 años después. En un juzgado de Londres, en una sala de quiebras. Verano de 1982. Mundial de España. Irlanda del Norte está ahí. Un país de 1,5 millones de habitantes clasificado para un mundial y va a eliminar al anfitrión en Valencia en uno de los partidos más recordados de la historia del torneo. Y George Best está en España. Está en la cabina de comentaristas de una televisión británica. El seleccionador, Billy Bingham, llegó a plantearse llevarlo. Al final, mantuvo al grupo que había conseguido la clasificación, que es una decisión defendible y que probablemente cualquier entrenador habría tomado igual. Pero el resultado es que el mejor futbolista que ha dado esa isla, 37 veces internacional entre 1964 y 1977, vio el único mundial de su generación desde un micrófono. Nunca jugó una fase final, ni una, y cuando vuelve de España lo está esperando una carta. Hacienda le reclama unas 16.000 libras de impuestos atrasados de sus 2 temporadas en el Fulham. Best ofrece pagar 10.000 ahí mismo y las 6.000 restantes en 6 meses. Se lo rechazan.
quieren el importe completo. Ese rechazo abrió un litigio de 10 años que, con los intereses acumulados, terminó costándole más de 60.000 libras. 4 veces la deuda original. Fíjate bien en esto, porque es la yuxtaposición que define toda su vida adulta. El Estado británico persiguió a George Best durante una década por 16.000 libras. Con abogados, con requerimientos, con intereses de demora, nadie con ese mismo empeño lo persiguió nunca para meterlo en un tratamiento. Y así llegamos al 19 de abril de 1983. Tribunal de Quiebras de Londres. Es martes. George Best tiene 36 años. Entra en la sala con una cazadora de cuero. En la parte de atrás, sentada entre el público, está su pareja de entonces. En el estrado hay un funcionario, el síndico adjunto de la quiebra, que se llama John Booth y que tiene que interrogarlo. Deudas totales declaradas, casi 179.000 dólares. Booth le pregunta por sus cuentas, por sus ingresos, por sus gastos, y se encuentra con que el hombre que tiene delante no ha traído un solo papel, ni uno. Se lo dice a la cara, no ha aportado ni un documento sobre su situación financiera. Y después le suelta la frase que resume cómo trataba a este hombre todo lo que estaba por encima de él. Le dice que recibió el aplauso de la sociedad por su arte y por su deporte, pero que cuando llegó el momento de devolverle algo a esa sociedad a través de sus impuestos, falló. El aplauso de la sociedad. Y entonces, en el turno de responder, en una sala pública, con un taquígrafo tomando nota de cada palabra, George Best dice esto. «Aquí viene lo cuarto que te prometí». Dijo, textualmente, «Soy alcohólico». Y añadió que su forma de beber en los 12 años anteriores estaba en la raíz de todos sus problemas. Para en este punto, un segundo. 19 de abril de 1983. Un documento judicial público. La agencia UPI lo transmitió a todo el mundo ese mismo día y salió en periódicos de medio planeta. El futbolista más famoso que había dado Gran Bretaña acababa de decir en un juzgado, sin que nadie se lo sacara a la fuerza, que era alcohólico y que llevaba 12 años siéndolo. Eso está escrito. Con fecha, con nombre del funcionario que lo interrogó, con la cifra de la deuda al lado. Y durante los 22 años siguientes, cada vez que a alguien del fútbol inglés le preguntaron por él, la frase que volvió fue la misma que se había dicho en 1971. No sé qué le pasa al chaval. Lo sabían desde el 83. Consta en un acta. Y ahora dime qué pasó después. El Manchester United guardó silencio. La Federación Inglesa guardó silencio. El sindicato de futbolistas archivó el asunto antes de abrirlo. Ningún organismo del fútbol británico puso en marcha absolutamente ningún procedimiento a partir de una confesión pública de alcoholismo de uno de sus mayores patrimonios. Le quedaban 22 años de vida. 22 años. Tiempo de sobra. En 22 años se pueden hacer muchísimas cosas por una persona. Y ese es el final del hilo que abrimos al principio de este vídeo. Cómo se llega desde el mejor jugador de Europa hasta aquella cama de hospital. Se llega así, se llega porque durante 11 años un club apuntó todos los síntomas y ninguna causa, y porque cuando la causa se dijo en voz alta y quedó por escrito, el mismo sistema que había apuntado todos los síntomas decidió que aquello ya no era asunto suyo. Lo que viene después es la consecuencia mecánica de eso. Ese mismo año de la quiebra, unas horas después de salir del juzgado, estaba en un pub de Londres y le rompieron un vaso de cerveza en la cabeza. En diciembre de 1984 lo condenan a 12 semanas de cárcel por conducir borracho, agredir a un policía y saltarse la libertad bajo fianza. Cumplió 2 meses. Pasó la Navidad dentro. En 1988, cuando ya llevaba años sin poder levantar cabeza económicamente, le organizaron un partido homenaje en Belfast. Cayó un aguacero de esos que echan a la gente para casa. Fueron 25.000 personas igualmente, la mayor entrada en la ciudad en 20 años, y recaudaron 75.708 libras. Su gente sí apareció. Bajo la lluvia.
y con eso empezó a salir de la quiebra. Fíjate bien en quién lo sacó del pozo: 25.000 vecinos de Belfast comprando una entrada bajo el agua. En septiembre de 1990 lo sientan en un plató de la BBC, en el programa de Terry Wogan, en directo, delante de millones de personas. Sale visiblemente borracho y suelta una obscenidad en antena que en Reino Unido se recuerda todavía. Al día siguiente, él dijo que le habían servido champán durante 2 horas antes de salir a plató. Esa versión es suya, la BBC no la ha confirmado nunca, y hay que decirlo así. Pero mira el patrón, porque es el mismo desde 1966. Todo el mundo quería a George Best delante de una cámara. Nadie quería a George Best en una consulta. En marzo de 2000, con 53 años, se derrumba. Daño hepático severo. En 2001, neumonía. Luego los implantes en el estómago. En 2002, el trasplante que ya te conté. Y en 2005, el final. El 1 de octubre lo ingresan en el Cromwell por una reacción a la medicación que le controlaba el alcoholismo. En noviembre le encuentran una hemorragia interna y lo conectan a soporte vital. Está 2 meses entrando y saliendo de la consciencia. El 20 de noviembre sale la foto. En la madrugada del 25 se retira el tratamiento. Murió esa misma tarde, de una infección pulmonar y un fallo multiorgánico. 59 años. El hospital sacó un comunicado breve diciendo que había sido una lucha larga y muy valiente. Y en la puerta, delante de las cámaras, salió a hablar un chaval de 24 años con la cara descompuesta. Se llama Callum Best. Es su hijo. Dijo 4 palabras: mi padre ha fallecido. Acuérdate de él, porque vuelve dentro de 3 minutos, y vuelve por un motivo que no te esperas. Sábado, 3 de diciembre de 2005. Belfast, hace frío y está lloviendo. A las 10 de la mañana el coche fúnebre sale de la casa familiar en el mismo barrio de Cregagh, por las mismas calles estrechas donde de niño regateaba con una pelota de tenis. El recorrido hasta el Parlamento de Irlanda del Norte, en Stormont, son unos 5 kilómetros. Y hay una cosa en ese trayecto que dice más que cualquier discurso. A lo largo de toda la ruta, en las marquesinas de los autobuses, habían quitado la publicidad. Todos los anuncios. Y en su lugar habían puesto fotos suyas y de su camiseta con el número 7. La policía calculó que hasta 100.000 personas salieron a la calle y se acercaron a Stormont ese día. Dentro del recinto solo cabían 30.000. La gente hizo cola desde antes de que amaneciera. Tiraban rosas al paso del cortejo. En las verjas de entrada colgaron camisetas verdes de Irlanda del Norte y camisetas rojas del Manchester United, juntas, en un país que llevaba 30 años matándose por llevar unos colores u otros. El funeral lo pagó el gobierno, costó alrededor de 300.000 euros y lo retransmitieron 9 cadenas de televisión a la vez. Un año después, el aeropuerto de la ciudad pasó a llamarse George Best Belfast City Airport. En Cregagh le pintaron un mural que mira al campo de fútbol donde jugaba de niño. Ahora pon las 2 cifras juntas, sin comentarios. 300.000 euros de dinero público para enterrarlo. Un aeropuerto con su nombre. Y en 31 años de vida profesional dentro del fútbol organizado, entre 1963 y su última ficha, el número de libras que ese mismo fútbol se gastó en tratar su alcoholismo es 0. Lo que sí llegó a costar dinero fueron las multas. Y esas las cobró el club. ¿Y sigue funcionando igual? En parte no. Hoy un futbolista de primera división tiene sindicato, tiene servicios médicos propios, tiene programas de salud mental y de adicciones, tiene un agente que responde ante él. Muchas de esas cosas existen precisamente porque hubo casos como este. Eso hay que decirlo. Pero la parte de abajo del sistema sigue igual de vacía. El chaval de 16 años que firma y no llega. El jugador de 34 al que se le acaba el contrato y descubre que fuera del vestuario no es nadie y no sabe hacer otra cosa. La red se acaba exactamente donde se acaba el rendimiento, igual que en 1974. Vamos a cerrar donde empezamos.
Después del funeral de Stormont, el cortejo siguió subiendo hasta un cementerio en lo alto de una colina, el de Roselawn, y allí, en una ceremonia privada, a George Best lo enterraron en la misma tumba que ya tenía un nombre grabado: Ann Best. 1922-1978, 54 años. La jugadora de hockey. La mujer que no probó el alcohol hasta pasados los 40 y que empezó a beber cuando no podía cruzar su propia puerta para llevar a los niños al colegio. Madre e hijo. La misma enfermedad, la misma causa. 27 años de diferencia y 2 metros de tierra entre uno y otro. Al funeral fueron 100.000 personas. Al de ella, en 1978, no fue ningún periodista. Y su hermana Bárbara, ese día, delante de todo el país, dijo que a George no había que verlo como alguien que se había ido, sino como alguien que simplemente se había salido del campo. Queda una cosa más. En 2019, Callum Best, aquel chaval que anunció la muerte de su padre en la puerta de un hospital, aceptó ser embajador de una asociación británica que ayuda a los hijos de personas alcohólicas. Contó a Sky News que quería intentar cambiar algo para la gente que está pasando por lo mismo que pasó él de pequeño. Y explicó que por cada buen recuerdo que tenía con su padre, había otro que lo tapaba. El nieto de Ann Best dedica parte de su vida a hacer por otros lo que nadie hizo por su abuela ni por su padre. 3 generaciones. Y la única persona de las 3 que ha recibido ayuda organizada es la que ya no la necesitaba para sobrevivir. Vuelve una última vez a 1971, a la puerta de un campo de entrenamiento en Manchester, con los periodistas rodeando a un señor mayor con abrigo que acaba de perder a su mejor jugador por 3ª semana consecutiva. No sé qué le pasa al chaval. 12 años después, el chaval se lo dijo. Lo dijo él solo, en un juzgado, en voz alta y para que quedara escrito. Y para entonces ya daba igual, porque el club en el que jugaba estaba a 200 kilómetros y a 9 años de distancia, y allí nadie tenía la obligación de escucharlo. Lo último que hizo George Best en su vida fue pedir que le hicieran una foto en el peor momento en el que ha estado nunca un ser humano, para que la viera todo el mundo, con un mensaje de 4 palabras. No mueras como yo. Un aviso, con su propia cara puesta de ejemplo. Ahora quiero pedirte una cosa sola. Escríbeme abajo, en los comentarios, si tú tienes en tu familia o en tu barrio a alguien que se fue por lo mismo. Sin nombres si no quieres. Solo cuéntamelo. Sé que hay gente escuchando esto desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos, y sé que en casi todas esas casas hay una historia parecida que nunca se cuenta en voz alta. Yo los leo todos. El próximo hombre del que vamos a hablar tampoco se murió de lo que dice su ficha. Todo ídolo se rompe. La única pregunta es, ¿quién estaba mirando?